Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Está presente con nosotros hoy la doctora María del Pilar Álvarez, especialista en historia política coreana. Con ella vamos a tratar el tema de las esclavas sexuales o damas de confort, como se han conocido, que ocurrió en la invasión japonesa, durante la invasión japonesa en Corea. Ella también es autora del libro Memoria Histórica y Postcolonialismo en Corea del Sur. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te cambié el nombre, María del Pilar. Es un tema, como habíamos comentado fuera de cámara, muy interesante, pero que yo considero que no ha tenido un trato o una difusión tan grande fuera del país, ¿no? O sea, para hablar con un poco más de detalles sobre el tema. Así que para arrancar, me gustaría que nos pusieras en contexto qué ocurrió durante la invasión japonesa a Corea con el tema de las esclavas sexuales. Bueno, Corea se incorpora al Imperio japonés en 1910 y hasta 1945, ¿no? Cuando termina la guerra. Obviamente en todos estos años no es un periodo monolítico y el caso de las esclavas sexuales lo podemos fechar para el inicio de la política de expansión militar de Japón en la región, entre 1931, cuando ingresan a Manchuria y se construye un estado títere que se llama Manchukuo, y en 1932 que se produce el primer conflicto importante con el ejército chino, que es lo que se denomina el incidente de Shanghái. Desde esta época hasta 1945 van a empezar a surgir los testimonios o datos sobre el inicio de la construcción de esta red de esclavitud sexual. El motivo de la red, en realidad entre 1932 y el 37 no hay testimonios que puedan acreditar que exista realmente la existencia de la red. Lo que hay son los prostíbulos que se instalaban en las zonas ocupadas por Japón. Japón además tenía una tradición muy importante en controlar la prostitución, y estas leyes que utilizaba en su país las implementó en Corea y las implementó después en los territorios ocupados. ¿Qué va a pasar en 1937? Ellos aún avanzan sobre Nanjing, que es lo que hoy se denomina la masacre de Nanjing, para dejar de hablar de incidentes, cuestiones políticas también. Y hay una violación masiva, entre tantas brutalidades que ocurren en el marco del incidente de Nanjing, una violación masiva de mujeres, y la respuesta que va a tomar el Imperio japonés va a ser tratar de armar un sistema de lo que se llama estaciones de confort, y de ahí viene la palabra de mujeres de confort, estaciones de confort, para que los soldados, para mantener el honor de los soldados, es decir, yendo a consumir en campos de batalla los servicios de estas mujeres, y además controlar el tema sexual, la salud sexual, ¿no? Y eso es interesante porque hay muchos testimonios de médicos arrepentidos que han trabajado, han sido forzados a trabajar también en esta red de esclavitud. ¿Qué va a ser un caso? El tema protagónico que va a adquirir, que tiene Corea en la red de esclavitud, que si bien es difícil saber la cantidad de mujeres que participaron, aunque forman parte mujeres de todos los territorios ocupados por Japón, pero el 80% son de origen coreano. De ahí que el país tiene un papel protagónico en las demandas, y como en otras demandas también que están relacionadas con el caso de las mujeres de confort. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué pasó después de la guerra? Y si hubo, ¿qué intentos hubo de compensación a estas mujeres? Hace muy poco yo había leído un artículo y que se hablaba de compensarlas, pero que fue rechazado por ellas, ¿no? Que hay muy pocas que viven hoy. Hay muy pocas que viven, unas 46 están registradas. De hecho, el año pasado fallecieron 9, ya de tan mayores que son ya 9 en un año. Primero, la primera aclaración, ¿qué pasó después de la guerra? Porque esto termina en 1945 y en la agenda internacional o regional no van a aparecer hasta los años 90 prácticamente el caso. Entonces el tema, que al finalizar el 45 todos saben que esta situación tan terrible va a terminar con uno de los acontecimientos también más atroces de la historia de la humanidad, que es el lanzamiento de las bombas atómicas y la ocupación de Japón por parte de los Estados Unidos, ¿no? Por el mismo país que había lanzado las bombas. Lo cual esto genera en la memoria de Japón y en las posturas oficiales una construcción de su pasado muy particular, sobre todo las primeras décadas.
Estas mujeres muchas también van a quedar en los territorios donde habían sido desplazadas, desviadas, ¿no? Hay distintas formas en que fueron reclutadas, pero la mayoría se produce sobre todo en la etapa del año 42 al 45, que es después de Pearl Harbor, es cuando se da el avance mayor, donde van a ser derivadas, es decir, se reclutaban mujeres para trabajar en la industria pesada o colaborar con las tareas propias del conflicto y se las desviaba hacia estas estaciones de confort. Esas son la mayor parte de los relatos. Después hay excepciones, raptos en frente de las familias, alguna que otra entrega también, ¿no? Hay colaboraciones cruzadas, como suele pasar en este tipo de casos. ¿Qué pasa? Estas mujeres en su nota dicen, bueno, van a entrar dos patrones. Primero, la situación económica es una situación tétrica, de pobreza extrema, de guerra en toda la región, por lo cual se encuentran en los lugares que habían quedado y tratando de sobrevivir, como le va a pasar a la mayoría de la población, tanto japonesa, coreana, etcétera. Por otro lado, algunas mujeres se animan y tratan de volver hacia sus pueblos natales y no cuentan lo que les ocurrió, ¿no? Entonces ahí entra la otra variable, gran parte del silenciamiento es una cuestión sociocultural, ¿no? Esto de la vergüenza, que las estigmaticen. Bueno, conociendo como vos has estudiado el tema de Corea y conociendo la cultura de ellos, no debe ser fácil aceptar este sometimiento y ese tipo de sometimiento. Sí, ahí es interesante porque hay historias, por ejemplo, de algunas mujeres que, bueno, si bien no contaron, hay un caso muy famoso de una de las víctimas coreanas que regresa, no cuenta y la casa a la familia rápido para que no sospeche. Y bueno, le transmite, ella se había contagiado sífilis al haber sido y le transmite, su hija nace sordomuda. Cuando ella se entera que es a raíz de una enfermedad de transmisión sexual, en realidad nunca le dijo al marido, ella se escapó directamente a Seúl, bueno, y trabajó, nunca supo, este hombre tampoco fue abandonado por el miedo a la vergüenza. Después ella reflexiona en las últimas décadas, ha hecho varias entrevistas reflexionando justamente sobre esto, la opresión que hay, que es una opresión que acompaña, obviamente ahí es más extrema, pero bueno, no era el mundo, todavía las cuestiones de género no estaban en agenda como ahora. Respecto al tema de las compensaciones de Japón, bueno, Japón ha compensado no por las mujeres de confort, sino que ha habido compensaciones en concepto de reparaciones de guerra. Sí, es verdad. Entonces, la primera compensación importante hacia Corea del Sur por las reparaciones de guerra es lo que se va a dar en 1965, que es cuando ellos firman el Tratado de Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas y como parte de este restablecimiento de relaciones diplomáticas va a entregar un dinero en concepto de reparaciones de guerra que supuestamente debería haber ido a víctimas. En general, no se habla del caso de las mujeres de confort. ¿Es ahí donde ellas se empiezan a agrupar? No es ahí, de hecho, como la historia y la política siempre es aún más compleja, este dinero nunca llegó a ninguna víctima, fue un dinero que derivó el gobierno coreano, bajo el gobierno de Park Chung-hee. Es cierto, y que se le acusa de haber de la industria pesada. Sí. Eso aparece muy posterior, durante años Japón utilizó eso como una excusa, aunque estas mujeres no consideran eso un monto general en concepto de reparaciones, no era nada personal. No, en particular el tema de la esclavitud sexual se va a ver beneficiado con lo que es la puesta en agenda de las cuestiones de géneros en el mundo internacional. Es decir, las redes feministas emergen en los años 70, empiezan a trabajar en campañas cruzadas, y entre estas grandes campañas que hacen en el mundo también llegan a Asia con campañas sobre todo en contra del turismo sexual. Y empiezan a aparecer casos cruzados sobre estas mujeres, se enteran que existen estas mujeres. Va a ser un momento propicio porque a partir ya desde los años 70 hay gran cantidad de movimientos sociales en Corea del Sur, ¿no? Empieza la época de movimientos, ahí son reivindicadores de mejoras en cuestiones laborales y eso va a derivar después en los 80, siendo muy sintético y breve, en los movimientos por la democracia. Toda esta gran movilización que va a vivir el país va a ayudar a que este tema sea tomado en cuenta y empiezan a aparecer trabajos y algunas opiniones muy menores, sin ocupar gran parte de la agenda. Pero estas ONG, tengo entendido que a un principio no apoyaron a esta compensación de... Hasta ahí no habría ninguna compensación real. Ellas directamente dan por enterado de que no ha habido justicia sobre el tema, ni en Corea del Sur, ni en... Y lo interesante es que esto se da desde la sociedad japonesa y desde Corea del Sur. Es decir, son movimientos de base que colaboran en poner la puesta en agenda y reclamarle a ambos gobiernos. Va a haber un gran cambio cuando Corea se democratice. Entonces, con la llegada de la instauración de la democracia en Corea y
cambios en lo que es el tema internacional. En 1985 los temas, la violencia contra la mujer entra como agenda en Naciones Unidas. Entonces estos cambios que se van a dar en la agenda internacional van a acompañar los cambios en Corea del Sur y va a permitir que estos movimientos tengan más peso, porque van a trabajar en clave a reclamos a Naciones Unidas para presionar a los gobiernos locales. Hasta esa época no va a haber grandes cambios, pero en 1995 empieza se podría decir que hay una primera propuesta formal de compensar a las víctimas por parte de Japón, y es la creación del Fondo de Mujeres Asiáticas. Este es un fondo que no va a ser aceptado por ninguna de estas ONGs, porque es un fondo, es una mezcla, es una especie de organismo híbrido, pero los fondos básicamente son fondos privados, y obviamente iba a ir acompañado de un pedido de perdón por parte del primer ministro de Japón, asistencia médica, etc. Desde ya hubo algunas mujeres que lo han aceptado por necesidades. Son mujeres en su mayoría que viven en situaciones de pobreza. Pero bueno, en las campañas de estos movimientos logró que se rechazara en general, sobre todo en Corea del Sur y en Taiwán también, ¿no? Que se rechazara lo económico. Que se rechazara todo. Incluso el pedido de disculpas, creo que no lo consideran, digamos, no lo consideran verdadero. O sea, no lo consideran... Muy bien, muy interesante. El tema de fondo en realidad es esta idea de que el perdón no es verdadero. La idea sería que el perdón es inconsistente en términos de política internacional o incoherente. ¿Por qué es incoherente o inconsistente? Bueno, porque el perdón, la idea sería que los gobiernos de Japón toman el arrepentimiento como un costo material, y lo que ellos exigen es que, bueno, Japón tiene que estar dispuesto a aceptar un costo político que implique una rectificación profunda de su pasado agresor en la región para que nosotros aceptemos ese perdón. ¿Y en qué se materializa esto? En políticas de memoria, que no sea solo la construcción de memoriales, sino también la enseñanza en las escuelas. Es uno de los grandes reclamos que hay en la región. Que no sigan yendo a venerar los soldados caídos, ¿no? Bueno, exactamente, en Yasukuni. Generalmente pasa que, bueno, piden perdón y algún funcionario público está yendo a visitar a Yasukuni, o hace poco, cuando fue justamente este nuevo tratado que se hizo entre los gobiernos, aparecían fotos en Facebook de parientes de funcionarios visitando Yasukuni, lo cual es una gran contradicción. Eso lo leí hace poco, y hacemos un paréntesis en eso, explicándonos un poquito más para que el público pueda entender de qué se trata ese tema, ¿no? Este no arrepentimiento. Yasukuni. Exacto. En Yasukuni es un santuario shintoísta. Después de que se produce la restauración Meiji en 1868, una década prácticamente después, este santuario shintoísta que se llama Yasukuni va a ser tomado como el santuario principal del gobierno imperial. Y a partir del avance en la región, lo que va a haber son placas donde se conmemora a todos los caídos en conflicto. Es decir, están los nombres también de los soldados coreanos, taiwaneses, etcétera, que estuvieron obligados a participar desde ya de la guerra. Bueno, son placas conmemorativas que quedan bajo este santuario, y incorporado tiempo después va a haber una placa que es muy controvertida, donde se conmemora a los criminales, a los condenados en los tribunales de Tokio como criminales de guerra. Es difícil de asimilarlo. ¿Qué pasa con este santuario? Este santuario igual no es público, porque la constitución del nuevo Japón, después de la guerra, no va a permitir, hay un artículo, que es el artículo 89, que no se permite que se financien instituciones religiosas, por lo cual desde esa época se financia con fondos privados, hay una asociación shintoísta, y algo muy interesante que se desprende del caso de Yasukuni es que gran parte de estas asociaciones, la asociación que financia, como otras asociaciones que promueven las visitas de funcionarios públicos japoneses a Yasukuni, no es que tengan tanto peso en términos generales en la sociedad japonesa, sino que justamente están ligadas al partido de gobierno, que es el PLD, que es el partido de Shinzo Abe, el primer ministro japonés, que ha gobernado prácticamente el país desde el fin de la ocupación, ha dominado el país, por lo cual
no solo promueven las visitas, sino que van un poquito más allá y promueven también la incorporación de una educación patriótica, bueno, etcétera. Claro. Unas ciertas discusiones que se contraponen desde ya con estos supuestos pedidos de perdón o intentos de políticas de memoria. Ahora, han pasado muchas atrocidades en todo el mundo, digamos, ¿no? Tanto en Oriente como tanto en Asia como en Occidente. Ahora, qué difícil es ese reconocimiento real de un error tan grande como este, ¿no? De los crímenes de guerra. Y han pasado muchos años y no lo han logrado todavía. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, hoy justamente es un año muy particular porque el 28 de diciembre del año pasado, el primer ministro Shinzo Abe y la presidenta actual de Corea, Park Geun-hye, acordaron, los ministros de Relaciones Exteriores acuerdan esta nueva compensación para las mujeres de confort, para estas esclavas nada más registradas en Corea. Eso es muy importante. Toda esta lucha, ellas son luchas regionales, luchas transnacionales. Es decir, es una voz que da a todas las víctimas de la región, no simplemente a las coreanas. Y este ofrecimiento, que es la creación de un fondo, esta vez sí los fondos son públicos, es decir, el fondo del Estado, para compensar a estas víctimas, desde ya fue rechazado por todos los organismos y las supervivientes, y parte del reclamo es que, bueno, que nunca las llamaron para negociar, es decir, nunca tuvieron en cuenta ni nadie habló con ellas antes. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores se trató de juntar después de realizado este acuerdo, claro. Por otro lado, tampoco tenía en cuenta los reclamos. Es muy claro, todas estas ONGs tienen los reclamos establecidos desde hace muchísimo, desde que empiezan esta lucha, sobre todo a partir de 1991, y donde reclaman justamente, bueno, que no quieren nada más que una compensación económica, que eso es algo, de hecho, menor. Hasta si uno escucha, en el fondo es menor. Aparte, considerando la edad de ellas también, o sea, una compensación económica hoy, a la edad que tiene, está bien, uno no puede juzgar la actual situación de cada uno, de su familia, pero digamos que por lo que ha pasado quieren sentir en sus últimos tiempos esta cosa de que, bueno, se equivocaron conmigo muy mal, o sea, que te pidan perdón, sentir que realmente están arrepentidos, de verdad. Que, sí, y ahí es gracioso porque bueno, gracioso por decir de una manera, en realidad es trágico. Pero una de las cláusulas, una de las cláusulas de este acuerdo que generó tanta indignación en las víctimas, es que puso que era, que era la última discusión, que esto era irreversible, era punto final e irreversible, ya no se discute más el tema, si se aceptaba. Y aparte piden que se remueva una estatua que se hizo, estas mujeres entre las actividades que realizan y las campañas, marchan todos los miércoles frente a la Embajada de Japón en Seúl. En conmemoración, cuando se cumplieron las 1000 marchas, una artista coreana regaló una estatua que se llama esta estatua, que es una mujer sentada esperando decir respuesta, que interesantemente se han hecho, bueno, otras estatuas ha hecho esta artista y las han regalado a distintos lugares, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Para generar más peso y que la lucha sea más importante. Uno de los pedidos de Shinzo Abe que acepta el gobierno coreano es que remuevan justamente la estatua. Así que claramente el camino no es una política de memoria ni siquiera mínima, ¿no? Sí, están en una situación bastante compleja y hay que ver cuál es el poder de estas ONGs a nivel mundial como para seguir avanzando con ese tema. Sí, muy probablemente se genere un bloqueo, ¿verdad? Estas ONG tienen mucho peso, han hecho muy buen lobby en los años 90 con Naciones Unidas, bueno, más que lobby es un advocacy, es decir, han logrado que un lazo muy importante. Naciones Unidas ha presentado distintas recomendaciones a los gobiernos de Japón, tienen movimientos, generan automáticamente, es una red bastante sólida, no solo en la región, sino también en países importantes, por ejemplo los Estados Unidos en Europa. Así que seguramente se va a terminar bloqueando, porque si ellas no aceptan de todo ese fondo, no tiene mayor sentido. Y ellas también tienen muchos logros dentro del gobierno, de los distintos gobiernos coreanos. Han logrado que el gobierno de Corea les dé subsidios, han logrado asistencia médica por parte del gobierno. En el año 2013 se abrió un museo oficial, ellas tenían un museo, pero este es el museo abierto por el gobierno de Corea. También han ido logrando al interior de los distintos países ciertas reivindicaciones. Van a seguir avanzando. Van a seguir avanzando, claramente.
Ahora, hablando de derechos humanos, Corea del Sur y Japón son aliados de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en la región ambos recelan de Corea del Norte. Ahora, ¿cómo influye ese tema de las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la invasión japonesa? Bueno, complicado. Bueno, tenemos que terminar con algo, por eso, digamos que es la última pregunta. Es muy interesante sí rescatar que Estados Unidos se mostró a favor de esta medida que tomaron ambos gobiernos. Igual que ya había estado a favor de otros pedidos de perdón que ha habido anteriormente. Por ejemplo, Shinzo Abe había pedido perdón en el 2007, un poco obligado por el contexto interno, por las circunstancias. Desde ya que Estados Unidos apoya porque la idea es generar un contrabalance militar a China. Necesitan sí o sí esta alianza estratégica respecto de Corea del Norte, finalmente, pero en el caso aparte de Japón, con Corea del Norte entran otras cuestiones. Japón tiene un reclamo muy importante hecho a Corea del Norte, que son una serie de secuestros que hubo, raptos, a partir de 1977. De hecho, en el año, hace unos pocos años se reunieron, devolvieron 5 secuestrados, pero bueno, hay un reclamo por 17 secuestrados oficiales, quizás más. Y también en Japón todavía reside la comunidad coreana de origen norcoreana. Por lo cual también todas estas cuestiones afectan, porque esta comunidad de origen es discriminada, es maltratada, no pueden estudiar en colegios que estén a favor de Corea del Norte. En una época se podía, ahora todos estos colegios los llaman vocacionales, es decir, no tienen peso en la currícula educativa. Entonces es bastante complejo. La postura de Estados Unidos claramente es que resuelvan rápido, pero por otro lado, también tiene desde la sociedad civil, muchas de estas ONG tienen sedes o tienen ONGs creadas directamente en Estados Unidos a favor de estas mujeres y a favor de otros reclamos que hace Japón respecto de Corea respecto a Japón. Bueno, vamos a seguir este tema. Nuestra intención es en este 2016, entramos en nuestra 8ª temporada en televisión en forma ininterrumpida, así que la intención es profundizar un poco más en la historia de Corea, en la política de Corea, en la relación con nuestro país y obviamente la integración de su comunidad acá en la Argentina. Así que esperamos contar con tu presencia en más de una oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta acá llegó el programa de hoy. Realmente una charla muy interesante, da para hablar mucho más tiempo, pero como siempre el tiempo de televisión es muy tirano, así que esperamos contar con la doctora María del Pilar Álvarez y otras oportunidades para seguir tratando estos temas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Asia, Lejano Oriente.